¿Cómo te llamas y a qué te dedicas aquí en Campus Party? Yo me llamo Eric Kramer y yo me dedico a ingeniería de soporte técnico a todos los equipos que ves aquí en exhibición. Genial. ¿Qué le quisieras decir a las personas que son nuevas a los drones, si están curiosas o quieren involucrarse? Que se animen realmente, es un área muy divertida y pues tiene muchos ámbitos. Hay desde tanto recreación, que es nomás divertirte volándolo, hasta puedes irte a un área más especializada como es una investigación propiamente. ¿Qué tipo de investigaciones estás hablando? Podemos hacer investigación de análisis aerodinámicos de diseño. En este caso, por ejemplo, nosotros presentamos ayer una conferencia de drones de impresión 3D, en el cual explicamos todos los manejos que manejamos nosotros en tanto fuerzas, a diseño, a frames que tenemos, para que el equipo sea lo más sustentable posible. ¿Qué utilidades le ves tú sociales o de mercado a los drones, digamos, en el corto plazo y medio largo plazo? Para vigilancia sobre todo. También lo podemos utilizar, por ejemplo, en exploraciones o control de ambientes. Hay gente que, por ejemplo, lo utiliza para lo que sería control de bosques, o saber qué tan tupido está la vegetación o en qué áreas hay ciertas sequías. Hay otras personas que lo utilizan, por ejemplo, en el área ganadera para tener control de su ganado, dónde se encuentran o dónde están desplazándose. Entonces tiene muchas aplicaciones realmente. ¿Y el dron haría algo para controlar el ganado también? Digamos, no sé, un ruido o algo así, ¿o sería solo como para vigilar? Se le pudiera poner adaptaciones. Hay equipos que son, por ejemplo, open source o que tú puedes adaptarle una tarjeta en la cual tú le puedes añadir tantos aditamentos como tú desees. ¿Qué drone de los que tienes aquí le recomiendas a personas que quieren entrar, que no están seguros, quieren jugar? ¿Y cuál sería tal vez una buena compra para ese tipo de persona? Si nunca han volado ningún equipo, les recomendaría, por ejemplo, equipos como este, que son realmente equipos pequeños y son fáciles de volar. Pero sin embargo, a pesar de que son sencillos, te enseñarías a lo que es la manera en cómo funcionan los controles, lo cual es muy importante ya al momento de pasarte a un equipo más grande. Y por ejemplo, equipos pequeños, realmente si llegaras a tener un accidente no es una inversión fuerte. Entonces puedes recuperarte y poder proseguir a otros equipos. Como si empezaras con uno muy fuerte y sufres un accidente, sí es como que más dolorosa la inversión. ¿Cuál es tu dron favorito o la cosa que más te gusta hacer con los drones? Mi dron favorito pues es el Runner, aquel. ¿Por qué es mi dron favorito? Es porque es un dron de carreras. Ese dron puede alcanzar hasta 80 km por hora cuando ya le liberas los seguros que tiene de velocidad. Entonces es muy divertido volarlo. Wow, qué impresionante. Ok, bueno, muchas gracias.